Estás en la universidad y tienes la posibilidad de irte de intercambio, pero no sabes si vale la pena o no y le estás dudando. Bueno, pues este video es para ti. Hola, mi nombre es Mariana y yo estudié finanzas en la Universidad del Pacífico. Tengo una maestría en finanzas por London Business School y hace 3 años que trabajo en finanzas en banca e inversión en Londres. Y en esta cuenta te hablo sobre eso, sobre finanzas, sobre banca e inversión, sobre mi vida en Londres y en general sobre diferentes cosas que a mí me hubiese encantado escuchar cuando estaba en la universidad. Y una de esas cosas es cómo es la experiencia de irte de intercambio. De hecho, uno de ustedes me lo comentó en un video anterior, a ver si es que podía contar sobre mi experiencia. Y creo que así me dan rienda suelta. Yo me paso un día entero hablando sobre mi intercambio y sobre los diferentes intercambios que tuve. Porque de hecho tuve la suerte de hacer 2 intercambios y medio. ¿Y a qué me refiero con el medio? Ahora te lo cuento. Es que yo el primer intercambio lo hice cuando tenía 17. Me vi un año en Dinamarca. Me fui sola a los 17 años y fue un año con Rotary que fue increíble, que de hecho puedo contar mucho más en otro video. Hice también 3 semanas en Summer School, en el LSE Summer School, que es la escuela de verano. Vas a donde 3 semanas allá vives en campus y tienes la experiencia igual. Y el último intercambio que hice fue en Goethe University. Lo voy a dejar acá escrito porque la verdad es que nunca me salió pronunciarlo bien. Que estudié un semestre en la universidad en mi penúltimo ciclo, ya de nuevo con la universidad a través de mi universidad. Así que ese es el intercambio en el que me voy a enfocar hoy día y cómo creo yo que el intercambio me cambió la vida y por qué creo que irse a intercambio es una de las mejores experiencias y una de las mejores cosas que puedes hacer mientras estés en la universidad. Así que te lo cuento todo en el video. Bueno, y antes de empezar a contar el por qué o el cómo fue todo, te voy a poner un poco en contexto. Yo me fui en el 2019. De hecho, tuve mucha suerte que me fui justo antes de que se acabe todo el mundo. Me fui de agosto 2019 a marzo 2020. O sea, demasiada suerte. Regresé el 14 de marzo porque estaba planeado mi vuelo para regresar el 14 de marzo del 2020. Si alguien no se acuerda lo que pasó, el 14 de marzo, o de hecho el 15 de marzo en Perú, cerraron todas las fronteras, cerró todo el mundo. Era un caos. Así que tuve muchísima suerte de haberlo podido hacer justo el ciclo antes de que cierre todo. Pero bueno, ¿cómo fue toda la experiencia? ¿Y por qué elegí Frankfurt? ¿Por qué me fui a Frankfurt? Fue porque yo de nuevo estudié finanzas, o sea, he hecho finanzas de pregrado, de maestría, de todo. Y para mí los requisitos que yo quería del lugar a donde yo vaya eran 3 grandes requisitos. Uno, yo quería una ciudad, porque siempre he vivido más en ciudad y me encantan las ciudades. Ya tenía la experiencia de haber vivido en un lugar más chico, Aarhus, que es donde yo viví en Dinamarca. Igual es una ciudad, bajo los estándares de que es una ciudad, pero en ese momento eran 300.000 personas. Yo soy de Lima, en Lima somos 11 millones de personas. Entonces para mí 300.000 era un pueblo grande. Yo quería algo más ciudad y ese era uno de mis requisitos. Quería algo en Europa porque siempre me encantaba más Europa y era como una decisión más personal. Y lo otro que quería era algo relacionado a finanzas. Y en ese momento, después del Brexit, o después de la decisión del Brexit, antes de que como que sea la fecha del Brexit, pero ya se había decidido, creo que una de las capitales como que sonaba más para que reemplace a Londres, como que llegue a ser la nueva capital financiera de Europa, era Frankfurt. Entonces, para mí, cuando yo veía en la tele como el siguiente capital financiera y a Frankfurt, yo decía, ahí quiero estar, como que quiero conocer todo este mundo financiero. Y no me equivoqué en ese sentido, en el sentido de que sí era un lugar financiero y se respira finanzas y todo, creo que todos los que conocía y cada vez que salía a algún lugar y conocía personas diferentes, o estaban estudiando finanzas, o estaban trabajando en finanzas, o estaban trabajando en alguna industria relacionada a finanzas. Creo que en general Alemania es un país que es muy descentralizado y a pesar de que la capital sea Berlín y o sea, todo funciona en Berlín, igual tiene como que ciudades grandes, cada una que se enfoca en algo diferente, o sea, ya sea en Hamburgo, ya sea en Múnich, en Frankfurt, que es como de nuevo el centro más financiero de Alemania. Entonces, en ese sentido, como esas eran mis 3 cosas personales que yo quería. Y creo que acá, si es que vas a irte de intercambio, trata de no escoger por escoger, sino como realmente cuál va más contigo, como qué te gusta más, qué te puede servir más, y creo que te ayuda también un poco. Así que vamos con las razones por las que yo creo que irte de intercambio es una de las experiencias más increíbles que te puede tocar hacer mientras estás en la universidad. Número 1 es que empiezas a familiarizarte con diferentes métodos de estudio y diferentes sistemas de aprendizaje.
Ya que voy con que, a ver, yo en el Pacífico, en la Universidad del Pacífico, y creo que en general en Perú, el sistema es que, por ejemplo, tú estudias 2 semanas y luego tienes un examen, y luego otras 2 semanas y luego un examen, ya hay exámenes a cada rato, y incluso desde el colegio es como que estás muy acostumbrado a que alguien está como detrás tuyo de alguna manera y tienes que estudiar porque viene un examen la próxima semana. En cambio, en Frankfurt y en general en Alemania no es así. Tú estudias de una manera más independiente y vas a las clases, sí, pero nadie toma lista. O sea, si vas, vas, y si no vas y te vas de viaje un mes, también bien por ti. Nadie va a nadie va a tomar lista, nadie se va a asegurar de que estés ahí. Y solamente hay un examen final al final del curso, lo que significa que estudias todo al final y si lo aprendiste genial, y si no lo aprendiste ya no hay más oportunidad, y si te fue mal en el examen ya no hay más oportunidad. Entonces es mucho de hacerlo por tu cuenta y ver que te funciona a ti. Pero tienes esta perspectiva diferente. Otro que también fue diferente con el sistema de estudio, o en general la universidad, es que tú escogías las clases después de haber estado en estas clases. ¿A qué voy? A que las primeras semanas, por ejemplo, ibas a la clase y decías como, esta sí me gusta, en esta me queda. No, esta no me gustó, en esta no estoy. Y están así y están como normalizados, y es lo que se hace, que los profesores en la primera clase, incluso en la segunda clase, como introducían su curso y le dedicaban bastante tiempo a introducir el curso y a presentárselo a los alumnos y decir como si se quieren quedar bien, si no se quieren quedar no, pero esto es lo que voy a hacer, así se va a tratar, y explicarte bien cómo va a funcionar todo. Entonces era una manera de probar si te gustaba o no te gustaba, y tú escoges, o sea, te inscribes de verdad en el curso recién como un mes antes, creo, de que se acabe el curso. O sea, si yo empezaba a estudiar, por ejemplo, creo que las clases empezaban o en septiembre o en octubre y terminaban, o los exámenes eran en febrero, a fines de febrero, tú recién tenías que mandar tu lista oficial a la universidad como en diciembre, enero, de estos son los cursos en los que estoy inscrito. En cambio, en la universidad donde yo estudié, en la Universidad del Pacífico, y de nuevo en Perú y creo que en varios países de Latinoamérica, más bien tú eliges antes de que empiece el ciclo cuáles cursos vas a llevar, y luego yo ya no tenía la oportunidad de cambiarme de curso. O sea, sí, podías salirte del curso, pagabas y te salías, pero ya no es que podías cambiar y decir como, no, ya no quiero este ahora, quiero este otro. Entonces, tener esa posibilidad, creo, como de nuevo, de ser un poco más independiente y de permitirte esa libertad, creo que me pareció algo increíble. Número 2, aprender un nuevo idioma, ya sea inglés, ya sea reforzar el inglés, porque vas a relacionarte con diferentes personas que o no hablan el idioma al que estás yendo, o es mucho más fácil relacionarte con otras personas en inglés que lo que es con un tercer idioma. Y vas a aprender este tercer idioma si es que tienes la oportunidad de ir a un país, no, o sea, que por ejemplo no sea Inglaterra o no sea España o no sea un país en Latinoamérica, de aprender otro idioma, aprender otro tipo de conversar con diferentes personas, y que ya sea al nivel que lo llegues a aprender, porque no depende de cuál sea el idioma. Por ejemplo, si de España te vas a Italia, o de Latinoamérica te vas a Portugal o cosas así, creo que sí llegas a aprender el portugués, el italiano, incluso de repente el francés, como que en 6 meses, si es que realmente le dedicas tiempo. El alemán, lo más probable es que no. Hay otros idiomas como también, no sé, el holandés, lo más probable es que no, porque demora mucho más tiempo en aprenderlo. Pero sí vas a tener, al menos tener esta base. O si tienes que es lo que yo recomiendo full, y yo no lo hice, y creo que esa es la única cosa que si yo pudiese rebobinar el tiempo y retroceder, creo que cambiaría, es meterme a clases de ese idioma antes de viajar al país. Tener esa base de antes te va a ayudar muchísimo. De hecho, mi decisión de irme fue muy rápida, y todo el proceso lo hice de una manera rápida. Entonces yo elegí, como postulé como a fines de febrero de repente, y me aceptaron probablemente que en abril, mayo, y me fui en julio, agosto. Entonces no es que haya tenido mucho tiempo de estudiar alemán antes, yo jamás había llevado una sola clase de alemán. Y no lo necesitaba para la universidad, porque la universidad era en inglés y los cursos eran en inglés, pero sí me hubiese servido mucho aprenderlo antes. Y de hecho uno de mis amigos con el que me fui, éramos dos de mi universidad, y mi otro amigo sí había estudiado y llevado clases de alemán, y no fue tanto tiempo, creo que las llevó por 6, 8 meses antes de irnos,
pero tener esta base hizo que al menos ya se pudiese comunicar cuando estábamos allá y como que su punto de inicio era mucho mejor que el mío y llegó a aprender a hablar alemán a un nivel conversacional. En cambio yo pasando como llegué de cero, que sí, pude tener como un nivel básico, un básico avanzado o un intermedio básico para poder comprar en el supermercado y para poder pedir cosas en el restaurante y así, pero no lo puedo conversar, no es que diga soy fluida en alemán. Pero incluso ese nivel de pedir algo en la tienda ya me parece increíble que lo pueda hacer en alemán y es la oportunidad que te da estudiar en otro país, irte de intercambio a un país que habla una lengua diferente a la tuya. El tercer lugar, que es súper importante, networking, pero un networking como de una manera diferente. Creo que cuando empiezas a trabajar o cuando estás como muy enfocada en la carrera, muy enfocada en conseguir trabajo, hay mucho networking transaccional, hay mucho networking de conoces a alguien en una conferencia o lo agregas o te agregas en LinkedIn y ya está y quedó ahí. Ese es un tipo de networking y todo bien. Pero creo que el networking que haces en el intercambio es más bien hacer amigos de verdad, pero que todos son de diferentes partes del mundo y son gente que al final, sobre todo si es que ya terminas haciendo algo más en tus últimos ciclos, si es que terminas haciendo algo más enfocado en lo que realmente quieres hacer de carrera, es gente que va a estar en un rubro muy parecido al tuyo, pero en diferentes lugares del mundo. Que creo que esa red de contactos es súper, súper valiosa. En mi caso, por ejemplo, de nuevo, yo estudié finanzas, la universidad se enfocaba en finanzas, a la que fui se enfocaba en finanzas, era un lugar en general, Frankfurt, de nuevo, es finanzas. Y los amigos los que yo hice, que nos volvimos muy cercanos, eran amigas que todas las noches pasábamos juntas y nos volvimos muy, muy cercanas. Por ejemplo, una de ellas terminado trabajando en JP Morgan en Brasil, la otra trabaja en Revolut, que es el banco digital, en España, otro trabaja en el Banco Europeo, en el Banco Central Europeo. Conoces diferentes personas, sí, pero al mismo tiempo la rama en la que van a estar, como que son contactos que te van a servir mucho por el lado de amistad, pero también por el lado de que sigan en tu mismo rubro, porque ya llegas a estudiar algo como más relacionado a tu carrera. Entonces, creo que el networking es algo que yo no lo consideré en ese momento porque para mí era como, son mis amigos, pero ahora me parece algo increíble que sigamos en las mismas ramas y podamos ayudarnos igual. O sea, si necesitan algo, yo los ayudo, si al mismo tiempo, y viceversa. Número 4, ser más independiente. Vivir en el extranjero, ir de intercambio, te da esta posibilidad, o sea, es tirarte a la piscina y aprender a ser más independiente porque te toca ser más independiente. Y puede ser cosas como básicas desde aprender a, qué sé yo, a cómo lavar tu ropa, limpiar tu casa, a cosas que no necesariamente hacías, cosas de hacer las compras tú y realmente manejar tú tu presupuesto y decir, tengo este nivel de dinero a la semana, cómo voy a cocinar, qué voy a cocinar, qué voy a comer. Cosas, o sea, es como esa, de repente para muchos, primera vez de salir de casa. Estás en un mundo completamente diferente, tal cual, o sea, literalmente es un ambiente completamente diferente al tuyo, un lugar donde no necesariamente hablan tu idioma y a veces no entiendes y te toca solucionar, te toca ir al médico en un idioma diferente por primera vez, empezar a, no sé, registrarte, a veces te toca ir a la policía, a la estación de la policía porque te toca registrarte en la estación de la policía, hacer diferentes trámites que en tu país de origen no harías. Y son pequeñas cositas, pero que creo que al final hacen que te vuelvas una persona más independiente, hace que le pierdas un poco el miedo a eso de, ya, ok, si puedo sola, si puedo solo, yo puedo. Y te hacen salir como que un poco de esta burbuja porque te toca hacerlo. O sea, no hay de otra, te toca hacerlo. El número 5 es creo que conocer diferentes culturas. Conocer diferentes culturas, de hacer diferentes amigos de todas partes del mundo. Conocer una diferente cultura en la que estás en ese momento. Valorarla, cómo es de diferente, cómo funciona acá. Conocer, o sea, desde el día a día de cómo funciona todo, cómo funciona el metro, cómo funciona el sistema de salud. Pero conocer también cómo es la gente, cosas diferentes. Voy a poner un ejemplo, que es lo primero que a mí se me viene a la mente cada vez que en Alemania, realmente un poco controversial, pero en Alemania, por ejemplo, yo iba al gimnasio y en el gimnasio ibas al sauna y en el sauna los alemanes no les importa estar desnudos. Y es algo que
te puede romper esquemas porque creo que en Latinoamérica no se hace mucho. Incluso en Inglaterra los ingleses también se quedan como, no, ¿cómo voy a estar desnudo en un sauna? Pero los alemanes es muy normal. Y son cosas que a uno le puede parecer normal y al otro es como, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué estás haciendo eso? Pero estar ahí realmente te hace como darte cuenta de este otro punto de vista y apreciar diferentes cosas y entender que no necesariamente lo tuyo está bien y el otro está mal, sino como que pueden coexistir y puede ser como es una realidad diferente y es algo diferente y es válido. Entonces conocer una diferente cultura pero realmente experimentarla y vivir ahí es increíble. Y lo último, que creo que es la parte más genial de todo, es que conocer diferentes personas, hacerte más independiente, conocer desde un nuevo método de estudio y cómo funcionas, permite al final que te conozcas mejor. Creo que irte de intercambio, vivir solo, sobre todo, es una experiencia increíble, es una oportunidad increíble para conocerte mejor como persona, saber qué te funciona, saber qué no te funciona, qué es lo que extrañas, qué es lo que no extrañas, qué es lo que te gusta. De nuevo, cómo funcionas mejor, o sea, te permite salir de esta burbuja donde siempre creciste, de esta burbuja donde estás estudiando y ver nuevas realidades y conocer. De repente esta parte me gusta más a mí, de repente esta me gusta un poco menos, de repente prefiero el mundo como funciona así, de repente prefiero esto. Y de otra manera creo que es muy difícil lograr experimentar algo tan diferente si es que te quedas en el mismo lugar donde estás siempre. Entonces, poder conocerte mejor creo que es una de las cosas, de los regalos más lindos que irte de intercambio te da. Así que esos fueron mis grandes puntos de cómo creo que el intercambio me cambió la vida en general, así como hablando a grandes rasgos. Pero en mi experiencia personal, el otro factor de por qué Frankfurt fue tan determinante para llegar a donde estoy es que haber estudiado ahí y haber podido llevar cursos de maestría, porque creo que no lo dije, pero yo hice un intercambio cuando estaba en penúltimo ciclo en la universidad. Ya había terminado mis cursos obligatorios, me quedan solamente electivos. Y me metí a cursos que realmente quería llevar, que eran en ese momento Mergers and Acquisitions, Commercial Real Estate Finance, Microfinance y Hedge Funds and Alternative Investments. Y estos cursos que realmente quería llevar eran cursos de maestría. Entonces pedí permiso y me dejaron llevarlos, y haber podido llevar estos cursos de maestría me permitió darme cuenta que ya estaba lista para poder hacer una maestría. Yo tenía un poco en la cabeza la idea más latinoamericana, más estadounidense, de tú estudias el pregrado y luego trabajas y luego haces un MBA o haces una maestría, pero ya después de 4 o 5 años de haber trabajado. En cambio, en Europa es un poco diferente. Si me estás viendo España, obviamente sabes cómo es, pero estudiar el pregrado y luego empalmar con la maestría es algo muy común en Europa, que no estamos acostumbrados en Latinoamérica. Y haber podido llevar estos cursos de maestría mientras yo estaba en la universidad me hizo darme cuenta que ya estaba lista para estudiar la maestría, de que no necesitaba esperar, porque para mí mi sueño siempre fue estudiar en el extranjero y vivir en el extranjero, y que me permitió de nuevo como tener más seguridad y decir sí puedo hacerlo y quiero hacerlo. Y fue el granito que me acuerdo que en un momento como tuve así eso es lo que quiero hacer. O sea, quiero estudiar la maestría, quiero estudiar una maestría en finanzas, quiero ya hacerla. No quiero esperar los 4 o 5 años de trabajar, porque la única razón por la que iba a esperar es porque pensé que esa era la única manera. Frankfurt me hizo darme cuenta de que habían otros rubros, habían otras como maneras de hacerlo. Y fue lo que me permitió al final llegar a estudiar a London Business School de una u otra manera, como conocer que podía hacer la maestría, no tenía que esperar. De ahí me empecé a averiguar, en dónde puedo hacer una maestría, cuáles son los lugares. Así fue como llegué a London Business School, como terminé trabajando en Londres y como ya van casi 4 años desde que estoy acá. Así que ese fue al final como cómo me cambió a mí la vida. Pero creo que incluso si hubiese regresado de Perú, incluso si es que hubiese estado trabajando en Perú ahorita, poder experimentar en otras culturas, poder como tener amigos de otras partes del mundo, poder viajar tanto, vivir en Europa te permite o te da la facilidad de viajar muy fácilmente. Sí cuesta, pero a ver, comparado a lo que costaría, o sea, puedes hacer viajes muy baratos. Yo tomaba un Flixbus de 10 euros, 15 euros y nos íbamos a otra ciudad y dormías en un hostel y regresabas.
O sea, si estás en Latinoamérica, viajar a Europa es carísimo, pero una vez que ya estás en Europa, hay maneras muy baratas de viajar y de conocer diferentes culturas acá. Así que en general eso fue todo mi rambling de porque como el intercambio creo que es una de las cosas más increíbles que puedes hacer. Si es que conoces a alguien que lo está pensando, anímalo, en verdad, anímala. Es una experiencia increíble, es una experiencia que rompe muchos esquemas y te permite de nuevo conocer diferentes culturas, diferentes perspectivas de pensar y sobre todo conocerte mejor a uno mismo. Así que ese fue mi video de hoy, de toda mi experiencia de intercambio. Espero que les haya gustado. Si es que quieren que haga otro sobre cómo fue mi experiencia de intercambio a los 17, que creo que es una experiencia muy diferente que un intercambio a los 25, déjenmelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.